Bienvenidos a la conferencia magistral, una conferencia magistral, súper magistral, porque realmente es para cerrar este 20º coloquio de investigación de la Red Multirregional de Programas de Posgrado de Calidad en Psicología, auspiciado por la Autónoma de Nuevo León, por la Autónoma de Guadalajara, por la Universidad de San Luis Potosí y por la Universidad Veracruzana presente. Muchas felicidades a todo el comité evaluador que ha puesto muchísimo esfuerzo en este trabajo que se ha hecho en línea totalmente, ¿sí? Y en estos momentos está cerrando el programa con la conferencia magistral del doctor Emilio Ribes Iniesta, ¿sí? Hace unos días me pasaron el currículum, la semblanza del doctor Ribes, y pues eran muchas páginas, y me dijeron por ahí una recomendación que le resumiera. Pues era muy difícil, muy complejo para mí resumirlo, porque todo lo que él ha hecho es importante. Así que voy a comentar lo más importante que considero que nos ha dejado su presencia, ¿sí? Y su trabajo intelectual, su trabajo conceptual, práctico y de investigación. En primer lugar, él es investigador nacional emérito con más de 50 años ejerciendo la investigación y la docencia en universidades tanto del país como del extranjero. Aquí destaca pues la Universidad Autónoma la UAM de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, quien le dio hace poco el nombramiento del doctor honoris causa, ¿sí? Ha publicado más de 30 libros, más de 400 artículos en revistas nacionales e internacionales. Tiene más de 50 conferencias magistrales. Su línea de investigación ha sido precisamente esta filosofía de la ciencia, precisamente que aborde la psicología, ¿sí? En el estudio del comportamiento, ¿sí? Y para mí lo más importante es que hay dos etapas importantes en su trabajo: uno antes de que encontrara a Cantor y después de Cantor, así lo considero, ¿no? Fue fenomenal, es una persona que ha contribuido a la historia nacional e internacional de la psicología, ¿sí? Él aparece precisamente en esas aportaciones teóricas, metodológicas y de investigación que tiene nuestra profesión, ¿sí? La mayoría de los psicólogos con desarrollo científico tenemos una base muy importante que él nos ha dejado. Y tenerlo en este momento dando precisamente esta conferencia, ¿sí? Pues para mí es un honor presentarlo, y para mí es algo sorprendente escucharlo cada día y leerlo cada día más, ¿sí? Porque ha estado trabajando y es un gran crítico, ¿sí? Obviamente de las teorías psicológicas y de la teoría que él mismo aborda. Y las principales aportaciones que tiene una persona es ser crítico y evaluador de lo que se hace y de lo que se hace propiamente uno. Y es una persona admirable a quien le damos la bienvenida. Adelante, doctor Emilio, con la conferencia La psicología como ciencia y como profesión. Muchas gracias por estar una vez más apoyándonos. Adelante. Gracias, buenas tardes. Supongo que ya todos deben estar cansados, siendo ya el último y siendo la hora que es. Entonces voy a procurar ser claro, sencillo y conciso. El tema me lo propusieron, no lo elegí yo, así que no soy responsable. Y vamos a empezar entonces por tratar el problema de la psicología como ciencia y como no profesión. Las ciencias empíricas, que es a lo que vamos a llamar
ciencias fundamentalmente, a diferencia de las ciencias formales como la matemática, la lógica o alguna otra, son modos de conocimiento transversal de la realidad cotidiana, de lo que llamaríamos el mundo cotidiano. El mundo cotidiano normalmente es el mundo realmente existente para todos nosotros y sobre el que y del cual parte toda la ciencia para establecer sus categorías y métodos. Es un mundo basado fundamentalmente en las prácticas sociales del lenguaje ordinario entre personas. Es el mundo de la cotidianeidad, de la relación entre personas, de personas con objetos, con acontecimientos, relaciones todas que se dan en el lenguaje, a través del lenguaje y como lenguaje. Ese mundo real va cambiando con el cambio, obviamente, histórico de la vida cotidiana. Ese mundo cotidiano, el mundo cotidiano de los griegos no es el mismo que el mundo cotidiano de nosotros. El mundo cotidiano del neoyorquino no es el mismo que el mundo cotidiano de algún indígena que vive en la selva del Amazonas. Son dentro de un mundo material existente común. El mundo cotidiano siempre es un mundo con el que hacemos contacto a través de la relación concreta con las cosas entre las personas. Lo que se llama a veces despectivamente, pero de manera incorrecta, el sentido común, es lo que explica y le da coherencia a este mundo cotidiano. Dentro de las prácticas del lenguaje ordinario, todo se entiende, todo se comprende, nada parece absurdo, a menos que realmente lo sea, es decir, que alguien haga algo que no corresponde a lo que constituyen esas prácticas sociales. Y las explicaciones siempre se dan como explicaciones en la circunstancia concreta y situación en que ocurren las cosas. El mundo de la ciencia, que es un mundo teórico, hay otros mundos también, aparte de la ciencia, el mundo del arte, el mundo de la religión, etcétera, son mundos que se abstraen a partir del mundo cotidiano. Y cuando digo que son mundos que se abstraen a través del mundo cotidiano, quiero decir que son mundos en donde se separa la relación cotidiana con las cosas y se eligen ciertos criterios para, de alguna manera, ver o aproximarse a cosas que dentro de la relación cotidiana no necesitamos hacerlo. No es que no podamos, es que no necesitamos. Tan podemos que a partir de ese mundo cotidiano se desarrollan los otros modos de conocimiento. Nos vamos a concentrar solo en el mundo de la ciencia. El mundo de la ciencia es un mundo teórico, es un mundo construido por abstracción. No quiere decir que sea un mundo inventado. Es un mundo en donde las propiedades de los objetos, las relaciones, los acontecimientos que tienen lugar en el mundo ordinario son analíticamente fraccionadas y separadas de las situaciones concretas de ocurrencia. No importan las cosas concretas, no importan los acontecimientos concretos, lo que importan son las propiedades y relaciones que se dan dentro y a lo largo de situaciones y acontecimientos concretos son muy diferentes entre sí en lo cotidiano. De tal manera que el mundo de la ciencia es un mundo que corta transversalmente un segmento del mundo cotidiano, y ese segmento que está definido en términos de propiedades y relaciones de las cosas y eventos, no de otra cosa, de las cosas y eventos, no es algo inventado, son propiedades y relaciones de las cosas y eventos,
pero esas cosas, esas propiedades y relaciones son las que se convierten en el objeto de conocimiento de la ciencia. A la ciencia no le interesa lo concreto, para eso está el sentido común y el mundo ordinario, que funciona extremadamente bien. A la ciencia lo que trata de identificar es si existen propiedades genéricas y relaciones genéricas compartidas entre acontecimientos, objetos y actividades aparentemente todas distintas entre sí. Es decir, trata de encontrar similitudes en lo que cotidianamente es distinto. Y ese es el mundo de la ciencia. Hay un solo mundo, un mundo al que llamaremos el mundo material, que es sobre el que se basa el mundo cotidiano, de cosas que podemos tocar, ver, sentir, palpar, modificar, usar, etc. Y a partir de ese mundo cotidiano único, distintas ciencias segmentan cortes transversales de distinto nivel para evaluar objetos de conocimiento como propiedades y relaciones distintas. De ese modo, la física hace un corte transversal que abarca a todos los objetos y acontecimientos posibles existentes. Y esas relaciones y propiedades es lo que estudia la física en términos de estados de la materia, la energía y una serie de conceptos teóricos que va formulando para poder analizarlos. En el mundo cotidiano, obviamente, no puede ser explicado por el mundo de la ciencia. El mundo de la ciencia complementa la comprensión del mundo cotidiano, pero ningún físico se sienta en partículas elementales, se sienta en sillas y sillas de colores y sillas que tienen cierta comodidad. Ningún biólogo se dedica a comer moléculas. Comen normalmente platillos aderezados de cierta manera. Y dentro de las relaciones sociales, nosotros no establecemos relaciones con instituciones que tienen que ver como el Estado, sino que tenemos que tratar con algún burócrata a veces déspota para resolver algún problema particular. De tal manera que los conceptos de la ciencia son conceptos abstractos que no se pueden aplicar directamente a la vida cotidiana. Se formulan a partir de la relación, de las relaciones que se establecen en la vida cotidiana, pero no corresponden a las relaciones que tienen lugar en la vida cotidiana. Cada una de las ciencias establece un nivel diferente, de tal manera que el nivel más general es el de la física, después viene el de la química, después viene el de la biología, después viene el de las ciencias sociales, y en medio de la biología y de la ciencia social está lo que aspira a ser una ciencia de lo psicológico, que ahora vamos a entrar a eso. Esos niveles son niveles que implican que no todos los eventos y acontecimientos y relaciones que tienen lugar en ese mundo general pueden ser analizados dentro de ese segmento, solo algunos. Mientras más especializado el segmento, más diferenciado, no caben todas las cosas para analizarse. No podemos analizar el metabolismo de una piedra. No podemos analizar las relaciones de mercado dentro de un determinado nicho ecológico. Ese tipo de relaciones y propiedades lo que van haciendo es restringiendo el número de acontecimientos y cosas del cual se abstraen las propiedades y relaciones para el estudio científico y definir un tipo de objeto de conocimiento. Todos los objetos de conocimiento son complementarios en el sentido que analizan distintos grados de complejidad y de restricción, y todos están basados como abstracciones de las propiedades y relaciones concretas que tienen lugar en el mundo cotidiano. Siendo esto, ¿qué quiere decir?
que el lenguaje del mundo teórico de las ciencias no corresponde al lenguaje del mundo cotidiano. Por lo tanto, no son lenguajes reemplazables, no son lenguajes equivalentes. Habiendo aclarado eso, ahora el problema es decir, ¿la psicología es una ciencia o no es una ciencia? Este es un problema, vamos a decir que ya crónico, y que se ha vuelto crónico degenerativo, yo creo que dentro del mundo del conocimiento, para usar una metáfora médica, porque todas las ciencias definen su objeto de conocimiento en referencia a alguna propiedad y relación sustantiva de ese mundo cotidiano. La física identifica propiedades materiales y de energía que son comunes a todos, pero que no definen a ningún objeto en concreto. La química define distintos tipos de elementos conformados por su constitución con base en el peso atómico, en la forma en que está constituido el núcleo de los materiales, y la posibilidad que tienen, de acuerdo con este peso atómico, de mezclarse, componerse y crear compuestos que van formando a los objetos, que van formando realmente a las cosas. La biología tiene como referente sustantivo a la célula, comunidad básica, la célula procariota, que todavía no tiene núcleo, pero que se caracteriza ya por la propiedad de lo que llamamos vida, es decir, de tener metabolismo, ser capaz de autonutrirse y reproducirse. Las piedras no se reproducen, las piedras no se nutren. Las células sí, y el estudio de la biología es ver cómo desde un principio muy básico de células muy simples se ha llegado a este mundo de naturaleza tan compleja y variada, constituido por la vida natural que conocemos hoy, incluyéndonos a nosotros como uno de sus exponentes o ejemplares. Y finalmente, la ciencia social, histórico-social, tiene como referente ni más ni menos que a las sociedades, es decir, a las formaciones sociales, que son conjuntos de personas que se relacionan unos con otros, que producen cosas, que crean el ambiente, crean ciudades, poblaciones, materiales, etc. Todas estas ciencias tienen siempre un referente sustantivo. El problema de la psicología es qué es lo psicológico y cuál es su referente sustantivo. Es muy difícil establecerlo. Es decir, para empezar, tendríamos que encontrar dentro de la realidad del mundo cotidiano un segmento transversal no fragmentado ya por las otras ciencias empíricas, es decir, no se puede inventar un objeto de conocimiento, tiene que ser un objeto de conocimiento que complemente el conjunto de niveles de segmentación de esa realidad cotidiana. Y por el otro, es establecer cómo se relaciona ese segmento con las otras ciencias. Bueno. Históricamente, lo psicológico se ha identificado a partir de lo que llamaríamos la autorreferencia individual. Es decir, cuando en las prácticas del lenguaje ordinario hablamos de nosotros, de nuestras acciones y en forma equivalente de las acciones de los otros, en primera, segunda y tercera persona. Pero el criterio fundamentalmente es el del individuo. Ojo, el del individuo, no es el de la propiedad, es el del individuo.
Individuos quiere decir entidades indivisibles, es decir, que si quitas una parte deja de ser entidad. Y los individuos solo existen como parte del universo de conocimiento de dos de las ciencias empíricas. Una es la bioecología y la otra la ciencia histórico-social. En el caso de la bioecología son lo que llamamos los organismos. El organismo más simple es una célula. Y en la ciencia histórico-social es lo que llamamos la persona o el individuo social. En la física no hay individuos, en la química no hay individuos. Solo hay individuos en la biología y en la ciencia social. Ahora, esos individuos no tienen existencia por sí fuera de las especies, en el caso de la biología, o de las formaciones sociales en la ciencia social. Es decir, el individuo no antecede o es previo a la formación social, sino que es simplemente una diferenciación dentro de la formación social. Somos individuos porque se nos distingue socialmente como individuos, se nos ponen nombres, entre otras cosas. Y dentro de la biología, los individuos son individuos siempre que se reconocen como ejemplares de una especie. No hay individuos sin especie. Los individuos siempre son individuos de una especie y siempre se reproducen a partir de la especie y de otros individuos de la especie, del conjunto. De tal manera que el individuo no antecede a la especie ni antecede a la formación social. Si eso es así, quiere decir que esa dimensión individual que caracteriza lo psicológico, en el caso de cuando la aplicamos al comportamiento animal, es por analogía con el comportamiento humano, por analogías funcionales, pero fundamentalmente nos vamos a concentrar en los seres humanos. Ese comportamiento psicológico que identificamos en la dimensión individual de las relaciones dentro de lo histórico-social, solo puede dar lugar a lo psicológico como una extensión. Y en el lado de la bioecología también, porque claro, todas las personas en última instancia somos individuos biológicos también. Entonces resulta que lo psicológico, como dimensión individual de actividad y de relaciones entre entidades, no tiene un marco propio, es decir, no hay individuos psicológicos, lo que hay son individuos biológicos e individuos sociales. De tal manera que lo psicológico, como un sistema de relaciones y de propiedades entre individuos, es coextensivo de la ciencia ecobiológica y de la ciencia histórico-social. La psicología no tiene sustancia en sí, es una extensión. Suponemos que la dimensión individual tiene una cierta autonomía respecto a la dimensión colectiva que caracteriza a las especies y al nicho ecológico y que caracteriza a las formaciones sociales, clases sociales, naciones, instituciones, etc. Y que eso justifica la existencia de una disciplina empírica que estudie las relaciones del individuo. Ya no entre individuos, porque entre individuos forma parte de la formación social o de la formación ecológica. Todo lo psicológico es justamente un objeto de conocimiento, una segmentación transversal extremadamente reducida y estrecha, tomada de una instancia de un corte tanto de la ciencia histórico-social como de la ciencia ecobiológica. Y eso explicaría el por qué siempre hemos tenido tantas dificultades para definir qué es lo psicológico. La forma en que históricamente se resolvió esto fue inventar una sustancia que no existe, la mente, que fue la forma de empirizar el alma o la racionalidad aristotélica. Pero la mente
Todavía nadie la ha visto ni la ha podido tocar. Es una forma de hablar acerca de lo que los individuos hacen, sienten, de lo que cómo se comportan los individuos, pero nadie puede, a diferencia de las ciencias biológicas y físicas y ciencia social, identificar esa sustancia mente. No se puede identificar porque no es identificable por principio una sustancia que no tiene espacialidad. La forma en que han tratado de resolver este asunto muchos es diciendo que, bueno, que la mente es una función, la función superior más compleja del cerebro. Si la mente es una función del cerebro, entonces la psicología no tiene razón de existir, solo hay biología. El cerebro lo estudia la biología. Siendo así, entonces lo que debemos entender es que ahora a lo que se ha llamado tradicionalmente mente, y que en el lenguaje ordinario es una palabra que se usa muy poco, es un terminajo de los psicólogos y los filósofos, y ahora de los que se llaman neurocientíficos y todo eso. Eh, a lo que en realidad se hace referencia es a un corte transversal de los individuos biológicos y de los individuos sociales. ¿Qué características deben tener esos individuos biológicos sociales? Bueno, en el caso social no hay ningún problema porque cada individuo tiene una reactividad diferencial. Es decir, cada individuo no respondemos en bloque, sino que respondemos diferencialmente. Es decir, yo puedo oír algo diferente a lo que estoy viendo y puedo oler algo diferente a lo que estoy oyendo y estoy viendo. Hay una autonomía funcional reactiva dada por la diferenciación, y esa diferenciación, mientras más compleja es lo que dio origen al desarrollo del sistema nervioso, más que del sistema, originalmente del tejido nervioso, que es un tejido cuya única función es coordinar la reactividad diferencial del individuo. Si no existiera un tejido coordinador biológicamente de la reactividad diferencial, lo que tendríamos serían simplemente reacciones totalmente caóticas, desordenadas, sin ningún sentido. A nivel biológico, ¿dónde aparece el tejido nervioso? Aparecen los animales. Los otros 4 reinos biológicos no tienen reactividades diferenciales, autónomas, y carecen de sistema nervioso. Empiezan con los rotíferos y con los equinodermos y celenterados, con formas de tejido nervioso muy, muy simples, hasta la complejidad y esa maravilla constituida por el sistema nervioso de los seres humanos. Pero bueno, el sistema nervioso es parte de la biología, no es parte de la psicología, pero es lo que permite que haya psicología. ¿Qué es lo que va a estudiar la psicología? Bueno, la psicología va a estudiar un tipo de actividad particular de ese segmento, de las entidades de ese segmento que estudian las demás ciencias. Los psicólogos hemos hecho nuestro el concepto de comportamiento como si fuera un concepto psicológico per se. No es cierto. Los físicos estudian el comportamiento de las partículas elementales, los químicos el comportamiento de las moléculas, los biólogos el comportamiento celular, los economistas el comportamiento de los mercados, los sociólogos el comportamiento institucional, etc. Nosotros a lo que nos toca estudiar es el comportamiento psicológico, que es un segmento muy restringido de análisis de la realidad. Y el comportamiento psicológico toma como punto de referencia a un solo individuo en sus relaciones o interacciones con objetos individuales o acontecimientos individuales u otros individuos que pueden funcionar como objetos, no como individuos en sí mismos. Entonces, lo psicológico no es una sustancia, es la relación entre la actividad del individuo biológico social, si es un animal nada más biológico, si es social, es un biosocial, si es ser humano, con
otros objetos y acontecimientos. Esa interacción es lo psicológico, no hay más. No es la interacción entre dos individuos, ojo, es la relación del individuo. Tiene una característica lo psicológico que es muy importante. Lo psicológico se caracteriza porque no existe comportamiento psicológico en sí, sino lo que existe es comportamiento biológico y comportamiento social. Lo psicológico constituye el cambio funcional en un individuo, de su comportamiento biológico y o social, según sea el caso. Es el cambio en el comportamiento biológico o social. No hay comportamiento biológico, comportamiento psicológico autónomo, independiente, no existe eso. El comportamiento psicológico siempre ocurre como una transición funcional del comportamiento biológico o del comportamiento social. Por eso lo psicológico es coextensivo a la ciencia biológica y a la ciencia histórico-social. Es un pedacito pequeño. Y solo hay comportamiento psicológico cuando se da el cambio funcional. Cuando no hay cambio funcional es simplemente comportamiento biológico y comportamiento social. Si esto es aceptable, esta sería la psicología como ciencia. Una psicología de la mente no tiene sentido, porque no podemos tenerla. Una psicología de algo que no tiene espacialidad. Y una psicología en donde la mente es una función del cerebro no tiene sentido porque sería simplemente biología. Entonces, si algún sentido tiene la psicología como disciplina de conocimiento, es como una ciencia y como una ciencia muy restringida. Profesión no es. ¿Por qué? Porque las profesiones son actividades estructuradas institucionalmente por la sociedad para resolver problemas que la sociedad delimita y califica y evalúa como tales. No hay problemas psicológicos. Hay problemas de salud, hay problemas de nutrición, hay problemas de producción de alimentos, hay problemas de educación, hay problemas de comunicación, hay problemas de disponibilidad de agua, hay una gran infinidad de problemas, pero ningún problema se puede caracterizar como un problema psicológico. Hay individuos que tienen problemas y ese es un problema distinto, pero que un individuo tenga problemas no justifica que postulemos que existen problemas psicológicos, sino que existen problemas de los individuos en su relación con otros individuos y con las circunstancias y condiciones sociales en que se desenvuelven cotidianamente. Entonces, dado que la psicología no tiene un ámbito profesional que se llama los problemas psicológicos, no es una profesión. Por eso la psicología siempre ha tratado de hibridarse, de mezclarse un poco subrepticiamente con otras profesiones existentes. La medicina es una profesión, claramente. Y todo lo que llamamos profesiones, en su mayor parte son lo que llamaríamos interdisciplinas. Es decir, son actividades que están definidas y dirigidas a resolver un problema y que para resolver ese problema se auxilian, se asisten de la participación de otro tipo de disciplinas científicas, no disciplinas tecnológicas, etc. La medicina no es una ciencia, la medicina es fundamentalmente, como ellos mismos lo definen, un arte científico. Es decir, tiene un gran contenido artesanal de la práctica, de saber identificar los problemas, y tiene sentido en tanto que socialmente definimos que hay enfermedades. Y las enfermedades que hay o que identificamos son las que la medicina está dirigida a resolver. Los psicólogos, con la ayuda de los psiquiatras, inventamos otras enfermedades que les llamamos enfermedades mentales, nuevamente el problema de la mente ahí apareciendo para justificar cosas, y hablamos de salud mental. Pero eso obviamente no existe. No hay enfermedades mentales ni salud mental. Hay individuos con problemas
de tipo moral, social, en circunstancias que sufren y que hay que resolver, y a los que a lo mejor algún día podemos ayudar a que puedan hacerlo mejor, pero que no delimitan o configuran por sí mismo un campo de acción profesional. Entonces, la psicología no es una profesión, no puede ser una profesión. Puede haber plomeros, pero no puede haber psicólogos profesionales. Puede haber electricistas, pero no psicólogos profesionales. Puede haber enfermeras, pero no psicólogos profesionales. Siendo así, ahora es, ¿qué sentido tiene formar psicólogos? ¿Qué función social pueden tener? Bueno, una función fundamental sería generar conocimiento sobre el comportamiento psicológico, justamente como el cambio funcional en un individuo de su comportamiento social y biológico. Como hay físicos, como hay biólogos, y nadie pregunta si lo que hace la física vale la pena hacerla, vale la pena como actividad de conocimiento en sí. Ahora, el problema ¿es aplicable el conocimiento que potencialmente puede desarrollar esta disciplina que llamamos psicología respecto al conocimiento psicológico, al comportamiento psicológico? Sí, es aplicable, como es aplicable el conocimiento de toda ciencia, pero no se aplica directamente. Ya se los dije en un principio, que los conceptos de la ciencia no corresponden directamente a los conceptos del sentido común. Son abstracciones respecto al sentido común. Y por lo tanto no podemos identificar ninguno de los términos que usamos en las taxonomías científicas con cosas concretas o actividades concretas en el mundo real. No lo podemos hacer. Al contrario de lo que suponen muchos colegas míos, no se pueden identificar reforzadores en los escenarios naturales. Ese es un sinsentido, es no entender la lógica de los distintos lenguajes que usamos. Entonces, lo que tenemos que caracterizar es cuál sería el ámbito genérico de aplicabilidad del conocimiento psicológico. El ámbito genérico de aplicabilidad del conocimiento psicológico sería lo que llamaríamos el cambio funcional del comportamiento de los individuos. El cambio funcional del comportamiento de los individuos. Estos cambios son transitorios. Una vez logrado el cambio, deja de ser intervención del psicólogo o de interés del psicólogo. Pero el proceso de cambio, cómo establecer un cambio, cómo estudiarlo, cómo analizarlo, cómo diseñarlo, cómo asociarlo, puede ser en principio un ámbito genérico de intervención aplicativa del conocimiento psicológico. Y obviamente estudiar a lo que llamamos cambio conductual a nivel social es lo que la gente normalmente llama, por una parte, educación y por la otra parte, socialización. La educación es un proceso en donde se establecen criterios predeterminados formales de logro para que cambie el comportamiento de cada y todo uno de los individuos que asisten a esa institución genérica que va desde el kinder hasta los doctorados universitarios y que llamamos escuela. El resultado del proceso educativo es lo que se llama el aprendizaje. Es el aprendizaje estructurado, en muy distintos niveles y en muy distintos segmentos. El aprendizaje es un ámbito importante de intervención posible del conocimiento psicológico
Y no tiene nada de raro que muchas de las teorías fundamentales de la psicología hayan sido teorías del aprendizaje. Porque el, el, el que aprende siempre es el individuo. Aunque el proceso escolarizado se lleva a cabo en grupos, siempre en grupos o en línea, como quieras, siempre el que aprende es un individuo. Al que le das un certificado de que aprendió es a un individuo, no a un grupo. De tal manera que esa dimensión individual del aprendizaje, vamos a llamarle institucional, ¿sí? Puede ser un ámbito de intervención del psicólogo. El otro es la socialización, que es lo que llamamos usualmente desarrollo psicológico, pero el proceso de socialización además nunca termina porque con los cambios en la edad, y eso los que tenemos ya más de 40 años, sabemos que tenemos que ir aprendiendo nuevas formas de incorporarnos a nuestras relaciones con otras personas y con la vida social. Siempre hay el proceso de socialización, el devenir, es un proceso continuo. También aprendemos, pero aprendemos de otra manera, aprendemos circunstancialmente. No aprendemos de manera estructurada, formal, sino circunstancialmente a través de nuestras interacciones cotidianas con las situaciones. Entonces tenemos dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje circunstancial y el aprendizaje escolarizado. Obviamente dentro del aprendizaje escolarizado y el aprendizaje circunstancial, entran todas las actividades que forman parte del campo de la salud, del arte, de las relaciones interpersonales, de la religión, de muchas otras cosas. Todo queda ahí englobado. Pero el aprendizaje se caracteriza siempre por ser el resultado de un cambio funcional en el comportamiento del individuo. El aprendizaje siempre es de individuos. No podemos aplicar el término a otra cosa. Ahora, lo que es muy importante es que el aprendizaje es un resultado, no es un proceso. Es decir, cuando nosotros se dice que aprendemos, no ocurre nada especial o distinto de cuando no aprendemos. Ocurre exactamente lo mismo. Desde el punto de vista del comportamiento psicológico, ocurre lo mismo. Lo que cambia es la forma en que está estructurada la situación para que aquello que ocurre dé un resultado. Entonces, no es tanto los procesos que ocurren que sean distintos cuando aprendemos que cuando no aprendemos. Lo que cambian son las circunstancias que definen cuando aprendemos algo o cuando no aprendemos algo. Entonces, lo que sí podemos aportar los psicólogos es el conocimiento de las circunstancias bajo las cuales se produce un cambio funcional y el tipo de cambio funcional. Eso es lo que estudiaría la ciencia básica de la psicología y es lo que yo he denominado contactos funcionales. Eso es lo que estudiaría la psicología. Dado que los contactos funcionales que estudia la ciencia básica son impersonales, son genéricos, son transituacionales, no son concretos, los conceptos, las tareas y los datos no se pueden aplicar directamente a las situaciones concretas, hay que adaptarlas. Así como el conocimiento de la física y de la química y de la biología, hay que adaptarlo para que lo pueda usar la medicina o para que lo puedan usar los ingenieros, etc. Y adaptar quiere decir justamente hacer una pequeña transformación en donde el conocimiento que tenemos transversal lo podamos volver nuevamente concreto, como cambiar la tubería y otra vez podamos ubicarlo en situaciones concretas y particulares. Esto obviamente tiene que ver con lo que yo llamaría la participación interdisciplinaria del psicólogo. En el caso más
más pertinente de tipo institucional, donde el psicólogo podría contribuir interdisciplinariamente, no profesionalmente, interdisciplinariamente. Quiere decir que es un psicólogo que está debidamente educado en la ciencia básica, que conoce la ciencia básica y que es capaz de adaptarla para resolver problemas concretos en el ámbito social, en situaciones sociales. El campo más evidente es el campo de la educación. Hace muchos años, de hecho hace casi 50 años, cuando formulamos el plan de estudios de la licenciatura de psicología en Iztacala, lo primero que definimos fueron cuáles serían los objetos profesionales del egresado, es decir, para qué sirve el egresado, qué es lo que va a hacer el egresado. Los estudiantes de Iztacala tenían una sola formación de la mitad del currículum en ciencia básica y después otra mitad en transferencia de la ciencia básica a situaciones aplicadas para ir desprofesionalizando el conocimiento. Así lo llamamos. Es decir, el proceso de participación interdisciplinaria implica desprofesionalizar los términos científicos y volverlos accesibles a los profesionales que trabajan directamente con problemas particulares. En el caso de Iztacala, el objetivo fundamental de la carrera de psicología fue lo que llamamos nosotros formar, es decir, concebir al psicólogo como un educador no formal. Es decir, como un experto en el cambio del comportamiento funcionalmente del individuo, pero que no se dedica formalmente a educar, sino que transfiere, adapta el conocimiento que tenemos de la ciencia básica para que aquellos que trabajan con el comportamiento individual puedan hacerlo de mejor manera. El concepto fundamental de interfase para la desprofesionalización entre la ciencia básica y el concepto de el psicólogo como un desprofesionalizador de la educación, es decir, del aprendizaje, es el de competencia funcional. La competencia funcional hace referencia a cómo se pueden identificar en cada situación de aprendizaje los criterios, distintos criterios cualitativos de resultados, que eso es el aprendizaje, lo que el sujeto acaba haciendo o los productos de lo que el sujeto hace, en términos de un conjunto muy variado, múltiple, de habilidades posibles y que las habilidades siempre se definen como conductas observables, no como es decir, el pensamiento creativo o el pensamiento analítico o crítico, eso no son habilidades porque no hay manera de ver el pensamiento. Tienen que ser actividades que el individuo realiza respecto a aquellas cosas sobre las cuales piensa. Entonces, dependiendo del criterio cualitativo con el cual se establece el criterio de aprendizaje, distintas habilidades son pertinentes y otras no son pertinentes. Le llamamos competencia a la forma de organizar las habilidades que son pertinentes con base en un criterio de aptitud que es el de aprendizaje que está definido y que es un criterio cualitativo. Las habilidades siempre son conductas que son funcionales para interactuar con objetos, personas o situaciones. Y son todas susceptibles de medida, de formulación, de identificación, de registro, de diseño, de auspiciarlas, etc.
Entonces, el concepto de competencia funcional no solo puede aplicarse al campo de la educación escolarizada, también puede aplicarse al campo de lo que llamábamos nosotros el aprendizaje no escolarizado, el aprendizaje cotidiano, y que tiene que ver, obviamente, con los problemas de salud, de relaciones interpersonales, de comunicación, de capacitación laboral, de desarrollo de actividades artísticas, de muchas otras cosas en la vida. Es decir, tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo, pero solo como criterios de cambio funcional muy particulares en momentos particulares. Una vez que el psicólogo puede participar en eso y determinar, el psicólogo se sale, porque lo que queda, lo que se aprende es comportamiento social, siempre es comportamiento social. Ya no forma parte del comportamiento psicológico. Entonces tenemos un nicho empírico muy reducido, pero que puede ser muy pertinente desde el punto de vista de los individuos. Obviamente, cambiando individuos no vamos a cambiar sociedades ni vamos a cambiar instituciones, pero por lo menos podemos intervenir de manera positiva y efectiva si tenemos la ciencia básica atrás que nos ampare en esos cambios funcionales en distintos tipos de situaciones sociales. Esa sería la forma de aplicabilidad del conocimiento psicológico y su relación como relación entre ciencia básica y actividad profesional. La actividad profesional no es del psicólogo. El psicólogo es un asesor, un consultor de profesionales, pero ese consultor debe ser un experto en ciencia básica. Incluso los problemas de la mal llamada psicología clínica no son problemas del individuo, son problemas de relaciones entre individuos. De relaciones entre individuos y de relaciones del individuo con criterios situacionales de su vida que implican a otros individuos. En este caso, lo que debe hacer el psicólogo es que la desprofesionalización del conocimiento para el cambio funcional se hace directamente con el individuo que tiene que cambiar sus propias circunstancias de relaciones. ¿Sí? Es el individuo que tiene problemas, el que tiene que resolver el problema, no es el psicólogo. No hay técnicas de terapia, no hay soluciones mágicas, no hay interpretación. Hay, igual que cuando le enseñamos a un niño a sumar, el que acaba sumando es el niño, no somos nosotros. Bueno, el que acaba resolviendo un problema de relaciones interpersonales es la propia persona que tiene el problema, de acuerdo con opciones que él mismo va a plantear, que él va a definir, que él va a escoger y que va a participar. Este sería un panorama general del tema que plantearon. Y obviamente en el caso del campo de la educación, bueno, cada nivel educativo implica formas distintas en que puede incidir el conocimiento psicológico de haberlo para mejorar las condiciones de los individuos que aprenden. El gran problema de la educación en general es que se enseña en grupo a pesar de que se sabe que se aprende individualmente. Y ahora con las técnicas de la información, peor, porque ahora se enseña impersonalmente cuando se aprende personalmente. Entonces, implica de alguna manera poder rectificar muchos aspectos que fundamentan la educación, que por eso es tan mala y tan deficiente en todos los niveles en todo el mundo, no solo en México, y donde la psicología eventualmente podría hacer alguna aportación, eventualmente. Ahora simplemente es en potencia. Muchas gracias.